Aquí seguimos, amables televidentes, redvidentes, cibernauta, con su espacio Contraparte, mirando Fino Televisión a otro nivel. Qué gusto tener con nosotros a un hermano, a un hijo de la casa, don Tomás Hernández Alberto, ingeniero agrónomo, abogado, politólogo, destacado miembro del Partido Revolucionario Moderno PRM y ahora aspirante a secretario general de ese partido. Don Tomás, para don Mario Lara y para Vianero es un placer tenerlo aquí, hermano, con nosotros. Para mí es un placer extraordinario, es una oportunidad de reencontrarme con un amigo de la infancia. Amén. Amigo de la infancia. Y entonces encontrar a Mario aquí, que aunque no tenía el privilegio de haberlo tratado de manera personal, aunque sí lo había visto muchas veces, me da la sorpresa de que sí, es uno de los hombres que más aprecio en la ciudad de La Vega. Claro. De manera que me siento como en casa y sobre todo en un escenario donde, aunque está ausente, su propietario es mi hermano y amigo Salvador. Tomás, viernes 15 de mayo, día de San Isidro el Labrador en República Dominicana, día del agricultor. No hay una evaluación, aunque sea breve, de nuestra situación agropecuaria, porque el viernes, nuestras autoridades, encabezadas por el presidente Luis Abinader, nos dijeron que estamos produciendo el 85% del consumismo. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, lo primero que quiero es recordarles a ustedes, sureños, veganos, que la capital del mundo agropecuario es Moca, la ciudad de Moca. Por eso el monumento al agricultor, el monumento a lo agropecuario, está ubicado en Moca y lo creó don Antonio Guzmán Fernández. ¿Entiende? De manera que es de grata memoria para nosotros. Bueno, hay que decir las cosas como son. El presidente Luis Abinader ha tratado al sector agropecuario como si fuera un productor agropecuario en la República Dominicana. ¿Qué haría un productor agropecuario en la República Dominicana? Que aporta recursos suficientes. Por ejemplo, el caso específico del Ministerio de Agricultura, liderado en aquel entonces por mi amigo, el queridísimo el ministro Hipólito Mejía. No, déjame, ahora que tú hablas de eso, déjame contarte, para que tú veas cómo evoluciona la vida. Hipólito Mejía fue el ministro o el secretario de Estado, era que se llamaba en ese momento, de don Antonio Guzmán Fernández. Una gestión histórica. Exactamente. Yo tuve el primer año, del 78 al 79, estuve en agricultura, como subsecretario de capacitación, división a la que pertenecía. Era mi jefe, porque yo estaba en divulgación técnica. y un equipo todos estrellas, que ahí estuvo también Miguel Gómez Muñoz. Así es. Pero yo lo traigo a colación porque algunos de los funcionarios de este gobierno algunas veces se ufanan de no ser del RM, de no ser político, ¿entiendes? Como si fuera un delito ser político. El compañero expresidente Hipólito Mejía tenía un comportamiento parecido en el lenguaje. Él decía que no quería saber de los políticos. Terminó siendo uno de los grandes políticos de la República Dominicana. Y evidentemente que cuando comenzó a gestionar la agropecuaria, aquí podrá haber habido otro presidente mejor que Hipólito Mejía, pero no ha habido otro secretario de Estado de Agricultura mejor que Hipólito Mejía. Y digo mejor porque yo tengo la sensación, tengo la certeza de que con Luis Abinader, la patria nuestra, ha conseguido llegar a niveles que nunca había llegado.
sobre todo en el tratamiento de temas que nunca se habían tratado. Y por lo tanto, el paso de Luis Abinader por el poder es el paso más extraordinario, mejor valorado que ha tenido la República Dominicana. Hipólito Mejía, déjeme decirle, y me estoy saliendo un poquito del guión. No, tiene, es la experiencia. Hipólito Mejía tiene la grandeza, yo lo considero a él como uno de los estadistas que ha tenido la República Dominicana. Y algunos me dirán, no, pero que... No, mire, déjeme decirle, el estadista es aquel que actúa tomando en cuenta los intereses del país por encima de su propio interés. Y que toman decisiones. Claro, por encima. No importa si le favorece o no. Exacto, Mario. Entonces, ese hombre que ustedes ven ahí, en su momento, siendo secretario de Agricultura, sus primeros 2 años y medio estaba valorado en 72% de popularidad. Llegó el asunto de los bancos y eso precipitó el fracaso de la reelección de Hipólito Mejía. Pero debo confesar una cosa para la historia. Los que estábamos a su lado le advertimos a Hipólito Mejía que si se involucraba en la solución del problema de los bancos, eso le iba a costar la reelección. Y le aconsejamos que no lo hiciera. Hipólito Mejía respondió, es una frase para la historia: prefiero sucumbir en el intento de la reelección antes que permitir que sucumba el país por la situación de los bancos. Dígame, Tomás, ¿qué otro? Mira, es tanto así, y voy a la memoria histórica, y usted espero que lo refrende, que cuando Hipólito Mejía fue secretario de Agricultura, hasta en un papelito que le mandara don Antonio Guzmán Fernández de un nombramiento o de una recomendación a una persona, él miraba la letra de don Antonio y por a nivel de la expresión le podía decir a una persona: usted está nombrada, venga mañana. O sea, ese acercamiento, esa palabra, esas actitudes es que la gente recuerda con agrado a ese ministro de Agricultura. Así era. Que así mismo era, y él subía la escalera, conversaba con cualquier persona, sea funcionario o sea ciudadano, a su estilo. Así mismo. Porque se ha mantenido coherente. Así es. Y usted que vivió esa época, tiene muchas historias y muchas vivencias. Y esa es parte de tener un entrevistado como usted, que tiene experiencia y que quiere seguir aportando a la República Dominicana desde diferentes ámbitos. Vamos a caer. Si Hipólito Mejía no hubiese entrado a la solución del problema de los bancos, que ahora, hoy día, se hubiera reelegido. Se sabe que los bancos están seguros por lo que hizo Hipólito. Y a nivel internacional fue refrendado lo que se hizo aquí. Y otros países también imitaron. De manera que para mí es un estadista el compañero Hipólito Mejía. Dígame, Vianelo. Vamos a hablar un poquito del Partido Revolucionario Moderno, porque el PRM está ahora mismo involucrado en la reorganización de sus cuadros, reestructurar su partido, elegir sus autoridades, aunque vimos este sábado que están pidiendo que sus actuales autoridades se queden un año más. Tomás Hernández está aspirando a secretario general del Partido Revolucionario Moderno para sustituir a una persona que de verdad ha sido una excelente secretaria general, que es precisamente Carolina Mejía Gómez de Garrigó, la hija de Hipólito Mejía. ¿Qué hará Tomás Hernández Alberto si llega a ser secretario general del PRM? Bueno, lo primero que debo decir con relación al tema es que tengo congeladas mis aspiraciones. Y ustedes lo comprenden. Es decir, yo soy un hombre vinculado a una organización, estoy aspirando a una posición y fue el producto de la experiencia. Es decir, cuando yo me di cuenta que este PRM de ahora
no es exactamente el PRM de hace 10 años. Yo sentí la necesidad de ver cómo yo aportaba mucho más directamente mis experiencias. Acuérdense que yo vengo de haber sido presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano en una de las épocas donde se puede decir que el PRD de aquel entonces creció enormemente, que fue en la presidencia de Ramón Alburquerque. Con los comandos de crecimiento. Así es. De manera que creí que era oportuno que yo aspirara sigo aspirando a la posición, digamos de esta manera. Solo que así como el partido decretó una extensión de 2 años. Exactamente. Yo respetuosamente, pues, sencillamente pospongo mis aspiraciones para el momento en que la organización lo decida. Ustedes me dirán, ¿y por qué? Aunque Guido Gómez Mazara y Eugenio Cedeño habrían externado, según lo que ha circulado, que pudieran recurrir al Tribunal Electoral ante esta decisión. Bueno, yo respeto la forma en que cada quien se conduce, pero yo tengo la experiencia. Yo creo que aquí hay una cosa que hay que hablarla con toda franqueza. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros queremos imitar en ese sentido lo que fueron las acciones del PLD, y el PLD no se parece al PRM. No se parece. El PLD que hizo lo que hizo, es decir, que eternizó a sus dirigentes, es el PLD de partido de cuadro. Los partidos de cuadro pueden darse esos lujos. A los cuadros se pueden eternizar. Entonces yo coincido con los compañeros, pero no puedo accionar de la misma manera porque tengo el sentido de que un partido en el poder también tiene que maniobrar para no perder la posibilidad de permanecer en el poder. Entra en otra dinámica, y esta es la dinámica del programa que debemos de seguir, que es que debemos de irnos a una pausa comercial y retornamos con esta interesante entrevista del líder político Tomás Hernández Alberto, que con su experiencia vamos a disfrutar de historias, vivencias, pero también opinión y propuesta de Tomás Hernández Alberto. Regresamos en breve. Ya en la última parte de este espacio Contraparte, queremos decirle a Tomás, preguntarle a Tomás, ¿qué le está haciendo falta al Partido Revolucionario Moderno para dinamizarse? Porque luce un poquito estandarizado. Al Partido Revolucionario Moderno y al presidente Luis Abinader le ha tocado una serie de situaciones, de crisis. La pandemia fue su inicio y salió vencedor de esa pandemia, es decir, fue el primer país del mundo que hizo posible la vuelta a la normalidad. Yo recuerdo cuando se habló de eso, que la oposición en ese momento decía que esto iba a ser aquí un matadero, aquí iba a morir gente a por mayor y detalle, porque no estaban dadas las condiciones para que se fuera a la normalidad. El haber ido a la normalidad posibilitó que en el primer cuatrenio la población valorara al presidente Luis Abinader de tal manera que la reelección de Luis Abinader fue relativamente fácil. Pero en ese primer año también estuvo la guerra de Ucrania. Déjeme decirle una cosa, hay que recordar las cosas como ocurrieron. Cuando Luis decidió liberar las importaciones de todo lo referente a los ingredientes para producir, fertilizantes, todo lo que se necesita para producir en el campo, alguna gente dijo que ¿qué es eso? ¿Con qué se comía eso? Bueno, se comió con el hecho de que la producción en la República Dominicana nunca sufrió. Hubo abastecimiento. Hubo abastecimiento. Y abastecimiento a precios asequibles para la población. Esa política de Luis Abinader fue imitada por otros países en América Latina, de manera que también resultó exitoso.
Y así ocurrió en el primer mandato. En el segundo mandato, la situación del clima, fundamentalmente, no le ha dado oportunidad al presidente Luis Abinader de poder hacer todas las cosas que tenía. Pero cuando la oposición se puso a hablar de obra, entonces le dieron a la oposición su menú. El presidente comenzó a dar a conocer las obras que se habían hecho y hay una gran diferencia. Yo no soy de los que cree que el PLD y la Fuerza del Pueblo, que para mí son prácticamente lo mismo, yo no soy de los que cree que ellos pasaron y no hicieron nada. Ellos construyeron, ellos modificaron en gran medida el país, ellos llevaron al país a la modernidad. Lo que yo le critico es lo mismo que le dije a mi amigo, el presidente Danilo Medina, que una vez me encontró y me preguntó: Tomás, ¿qué tú crees de mi gobierno? Danilo y yo, lo he confesado públicamente siempre, son casi como hermanos. Es decir, cuando Danilo era el vocero oficial del PLD en la Cámara de Diputados, yo lo era del PRD. Óigame, y ahí así teníamos confrontaciones que parecían infernales, pero de ahí salíamos a comer juntos. Pero había respeto. Y había respeto y consideración. Y yo le dije a Danilo: yo creo que tú has hecho un buen gobierno en sentido general. Ahora, el precio que ha tenido que pagar el pueblo dominicano, con varias excepciones, el precio que ha tenido que pagar ha sido muy grande, porque tú dijiste que ibas a mandar a la cárcel hasta por el rumor público y no has podido hacer eso. Esa es la gran diferencia. Y yo quiero decirles a ustedes que el presidente Luis Abinader le ha tocado las peores situaciones y todavía la República Dominicana sigue siendo el primero o el segundo país en crecimiento en América Latina. Con un récord como ese, yo diría que si tú te pones y valoras al presidente, el presidente está por encima de 50 puntos siempre. Quiere decir que la población lo advierte como un hombre cercano, muy cercano a la gente. En un caso hipotético, Tomás Hernández Alberto, que el presidente te diga cuáles áreas tú asumirías para yo firmarte un decreto, cuáles áreas del gobierno te gustaría asumir, aportar tu experiencia, tu energía que tiene, ¿cuáles áreas tú para yo firmarte el decreto rápidamente? No, déjame decirte algo. Yo le contaba a ustedes, fuera de la escena, que soy egresado de la Universidad de Texas como ingeniero agrónomo. Le dije que soy abogado, le dije que soy politólogo, pero tengo la sensación que para el PRM y para el presidente Luis Abinader y para una buena parte del país, yo solamente soy agropecuario. Con esto quiero decir que yo podría ir al lugar que el presidente lo decida. Ahora, yo sí quiero decir algo. En el sector agropecuario se necesita un cambio de política. Ese cambio de política tiene que entender que ya el tiempo de que el abastecimiento sea suficiente para nosotros, eso pasó ya. Ahora lo que hay que conseguir es que se produzca una mecanización, una modernización del sector agropecuario que equivalga a la casi duplicación de la productividad en la República Dominicana. Porque si vamos a crecer en el 36, a doblar el Producto Interno Bruto, hay que doblar también la producción y la productividad en la República Dominicana. Automatización. Y quiero decir, sí, todo. Y tecnología. Todo lo que significa aumento de la productividad. Es decir, el aumento de la productividad significa que en un mismo territorio tú eres capaz de producir prácticamente todo lo que tiene que ver, no solamente con los turistas que vengan o con lo que le vendemos a Haití, no. La República Dominicana debe tener el modelo de Taiwán. Taiwán es capaz de vender al exterior $30.000 millones
de parte de su producción agrícola. Industrializado también. Industrializado, porque para poder hacer eso, lo que tiene que haber es un proceso de industrialización de la producción agropecuaria, de tal manera que pueda permanecer en el tiempo y eso permita que se produzcan las exportaciones. Yo puedo decir a la República Dominicana que de haber estado en el sector agropecuario, con la cantidad de recursos que el presidente ha llevado al campo, y de experiencia. Y la experiencia, yo puedo decir que pudiéramos tener una verdadera revolución agropecuaria que se toma alrededor de 4 años, pero que tiene que empezar. Se tiene que empezar. No se puede posponer. Pero, al fin y al cabo, cuando a mí me preguntan que cuándo voy a estar en funciones, yo digo, solo Dios y el presidente saben cuándo. Dijiste, Tomás, que el presidente ha enviado al campo. Quiero cambiar un poquito diciendo que ha dispuesto que llegue al campo, porque yo voy a ser reiterativo en esto. Aparentemente, todos esos recursos que el presidente Abinader ha dispuesto para el sector se han quedado en manos de unos pocos, no ha bajado a la base, no ha bajado al campo. San José de Ocoa es un ejemplo de eso, ¿eh? ¿Y en San José de Ocoa? Sí, en San José de Ocoa hay situaciones gravísimas del sector. Los cebolleros, los habichueleros de San Juan, hay gritos por todas partes. Los pequeños productores dicen que no está llegando nada al campo. Bueno, déjame decirte, siempre hay espacios en los cuales las cosas se pueden hacer mejor. Pero cuando tú puedes decirle al país que el 85% y algunas veces casi se ha llegado a un 90% del consumo nacional se produce en la República Dominicana, hay que entender que para que eso ocurra tuvo que haber una política agropecuaria pertinente, digamos. De manera que eso, yo no estoy diciendo con eso que yo esté de acuerdo con todo cuanto se ha hecho. No estoy diciendo, porque me conoce a mí sabe que yo tengo mis propias maneras de ver las cosas. Tomás Hernández Alberto está en constante contacto con los diferentes sectores, ya sea en el campo, ya sea el pequeño, el mediano empresario o el agricultor simple. Bueno, déjame decirte que primero la política ha sido mi pasión. Yo no he tenido vacaciones en la política. Recuerden que yo creé el movimiento Poder para el Pueblo y fui el primero que habló de la reelección de Luis Abinader en la República Dominicana. Y en ese movimiento llamé la voluntad de mucha gente en todas partes y conseguí que mucha gente, agradecida con lo que ha sido mi trayectoria, creyó en nosotros y se reactivó en la vida política del PRM. Y muchos vinieron de otros sectores creyendo en nosotros. Por lo tanto, te puedo decir que yo he estado pendiente permanentemente de la suerte absoluta del pueblo dominicano y por lo tanto conozco las realidades del país. ¿Qué le diría Tomás Hernández Alberto a ese dirigente del PRM que nos está sintonizando? Si eres dirigente o simplemente simpatizante del Partido Revolucionario Moderno, nosotros no podemos repetir los errores del PRD. Los errores del PRD significa que en algún momento pusimos nuestros propios deseos por encima de lo que le convenía al Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a hacer una política que permita que permanezcamos en el poder porque hemos hecho un gobierno de acuerdo con las circunstancias que ha sido ponderado por la población. Vamos, sin embargo, a profundizar el cambio porque no podemos pedir la permanencia del PRM si no demostramos, como hemos demostrado hasta este momento, pero profundizándolo en estos 2 últimos años de gobierno del presidente Luis Abinader, que lo del cambio no fue solamente el producto de una estación, sino que es un plan que permitirá a la nación dominicana dar el salto cualitativo. ¿Qué es lo que significa el salto cualitativo? El crecimiento tendrá un destino, el crecimiento tendrá un objetivo, que el crecimiento será
para producir lo que el pueblo dominicano se merece, el gran desarrollo de la República Dominicana. Pues con este mensaje, amigos televidentes, revidentes, cibernautas de Hilando Fino, hemos llegado al final de su espacio Contraparte, Canal 77. Y ustedes sigan ahí, en Hilando Fino, Televisión a Otro Nivel, que hay más. Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto.